Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Hoy es un día muy especial porque tengo acá en el estudio al reverendo Mansfield Casement, quien es nuestro enlace comunitario precisamente con la comunidad de fe, la comunidad eclesiástica religiosa acá en el condado de Montgomery. Así que este programa va dirigido a nuestros líderes religiosos porque, aunque no lo crean, en el condado de Montgomery tenemos muchísimos recursos para asistirle a usted a que nos ayuden a asistir a nuestras comunidades diversas. Reverend, good afternoon. How are you, sir? Good afternoon. Doing very well, thank you. Thank you for being here today. We're going to be talking about the resources for the faith-based community and upcoming events that are taking place in the fall, like the trip to Ethiopia, and basically what you're looking for when it comes to establishing relationships with the faith-based community in the county and how they can help our community to welcome new immigrants. So it's a lot of topics in half an hour. Are you ready? I'm ready. Thank you very much. We're going to take a short break. Here with you. Wonderful. We're going to take a short break, Reverend, and we're going to be right back and we're going to get started. Good. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar conversando sobre los recursos existentes para los líderes eclesiásticos en nuestra comunidad. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Este programa en el día de hoy es especialmente dirigido a nuestra comunidad de fe. Así que si usted es miembro de alguna congregación, de alguna iglesia, o si usted quizás es líder en alguna congregación o iglesia en nuestro condado, esta es una buena oportunidad para que se empape un poco más sobre lo que es las relaciones comunitarias existentes a través de la oficina del reverendo Mansfield Casement, que es el encargado, él es el enlace comunitario precisamente con la comunidad de fe acá en el condado de Montgomery. That was a long intro, so let's get rolling here. First and foremost, what is your role in Montgomery County in the position that you're holding in the faith-based liaison for the county? Yes, as the Interfaith Community Liaison, it's my responsibility to identify all of the faith communities, Eastern and Western faith traditions. Mi responsabilidad en este puesto es básicamente como enlace comunitario de la religión de fe, es identificar a todas las comunidades de fe, ya sean religiones del este o del oeste. Then I bring them together Unirlas. to better understand, respect and appreciate each other. Para que haya un mejor entendimiento de respeto y apreciación de cada una de estas comunidades. And then to apply their various resources in terms of facilities, money, volunteers and all, to serving the common good. Y a la misma vez para ofrecerles recursos en cuanto a lo que es espacio, fondos quizás, todo que tenga que ver con proveerles mejores, que puedan proveer mejores servicios. Just a moment. I am
sorry. I walked away from the radio. I think this thing is on. Can you turn it off for me? Exactly, right? Yeah. What was that all about? I'm sorry I stepped away, but it was a little annoying to have that little radio in the corner there and making sounds. Anyways, all right. So let's talk about new immigrants in Montgomery County and the importance of faith-based communities engaging in helping and collaborating with the county to sort of help them and educate them at the same time. Well, of course, this is the natural for the faith community because for all of our faiths, compassion is at the heart of everyone, welcoming the stranger. Darle la bienvenida a los nuevos inmigrantes, a personas extrañas que lleguen a nuestra comunidad y la compasión, pues obviamente es lo más importante. And seeing everyone as our sister and brother in one human family. That's the way it is. Y de la manera que lo visualizamos es viendo a todas las personas como nuestros hermanos y hermanas en lo que es la gran familia humana. We have had an influx in Montgomery County in the last few years of immigrants from all of these countries. Yes. I'm going to go through those countries real quick right now. Yes. En el condado de Montgomery hemos tenido pues una inmigración de porcentajes bastante elevados de varios países, incluyendo Afganistán, Bután, Burma, Burundi, Camerún, la República Democrática del Congo, El Salvador, Etiopía, Eritrea, Guatemala, Honduras, la India, Irak y Sudán. That's a whole lot of countries. The whole world's coming to us. The whole world is coming to Montgomery County. Muchísimos países donde estamos recibiendo un gran número de inmigrantes de esos países continuamente acá en nuestro condado. El mundo entero está llegando acá al condado de Montgomery. How, in your role within the Office of Community Partnerships, you establish the bonds with religious entities that represent all of these countries, and what kind of resources do you give them so that they can actually help these new immigrants? Well, actually, this has been a concern of ours for several years, but especially last fall, in the light of some of the prejudicial rhetoric that was rather, was really divisive and dangerous. We felt it was especially important to come together. So we had a faith forum where the county executive is present. Mm-hmm. Exacto. Nosotros hemos estado escuchando, obviamente, la retórica divisiva que ha estado ocurriendo en cuanto a lo que es el tema migratorio. Y pues en el condado de Montgomery tuvimos un foro en particular dirigido a la comunidad de fe, donde llegó el ejecutivo Ike Leggett. So then in the wake of the children fleeing violence in Latin America and the Syrian refugees coming, but then being rejected within our own state. Y también con los dos temas de los refugiados provenientes de Siria y los niños menores de edad que estaban llegando de Centroamérica, y el hecho de que el Estado les estaba renegando la estadía acá, el Estado de Maryland. So our faith leaders met and voted unanimously to ask our elected officials to please make it clear that in Montgomery County we welcome everyone and would want to be doing even more with regard to the children and the Syrian refugees. Tuvimos esta cumbre donde los líderes religiosos que llegaron hicieron una votación a favor de pedirle a los oficiales electos, o sea, a los políticos, el deseo de que ellos le den la bienvenida a todos los inmigrantes, lo mismo los niños que los niños de Centroamérica que los refugiados de Siria, y esto fue algo como para dar a entender de que el condado de Montgomery le da la bienvenida a todo el mundo. And within, I think it was 2 weeks, we had a unanimous vote with the county council, the county executive, of course, taking the lead with the county council, confirming that yes, indeed, in Montgomery County, we want to be the most welcoming county in America. Y después de eso, 2 semanas más tarde, llevamos a cabo una votación unánime, no solamente con el Ejecutivo, sino también con el Consejo. De acá, en el condado de Montgomery, nuestra prioridad es ser uno de los condados que le dé la bienvenida a todo el mundo. Once you say that, where are we standing right now when it comes especially to the children fleeing Central America? Are we
I know Nestor from your office. It's Nestor Alvarenga from your office has been working very closely with this particular topic. But when it comes to that, where are we standing right now, especially with the state, aid from the state, and all of the resources that are necessary? Well, let me clarify that, of course, Nestor and I are colleagues. I operate out of the Office of Community Partnerships. And so we have a cadre of liaisons there, and we work very closely together on all of these I know you issues. do. He wanted to be on the show here with you today. Well, I wish you were, because, yeah, but and at that, well, go ahead. Néstor, que es el que ustedes ya conocen, ha estado muchas veces acá en el programa. Él es el enlace latino del condado de Montgomery, y el reverendo Caseman también trabajan juntos en la Oficina de Relaciones Comunitarias, y con el tema de los niños de Centroamérica han estado colaborando en conjunto ya por varios meses. So then I was going to, in 4 pages, get out a guide so that every faith community, every family would know 1, 2, 3, just what to do with regard to the refugees. En cuanto al tema de los refugiados, hemos creado una guía donde por puntos le aclara a las personas, a las familias, a los residentes qué hacer con este tema en particular de los refugiados. So then we came up with this 14-pager. Exacto. Era una guía que estaba supuestamente ser de 4 páginas, pero en realidad se convirtió en este folleto. Where can we get this one in the public libraries, right? And on our website, it's digitally, yes. Okay. Lo tenemos digital. Este es el folleto de cómo las comunidades de fe acá en el condado de Montgomery pueden ayudar a lo que le llamamos nuestros nuevos vecinos, que son las personas recién llegadas. Y esta guía está digital, está en nuestro sitio web, montgomerycountymd.gov. Yeah, Montgomery County Interfaith, MD. Oh, okay, you have your own website. Yes, Okay, Montgomery County Interfaith, MD.gov. Okay, gov. Okay. O si no, en el propio sitio que tiene ya creado la comunidad de fe. Esta es una guía que verdaderamente ayuda mucho porque explica, sobre todo si usted es líder eclesiástico, qué hacer y dónde buscar recursos. La puede obtener, como le dije, digitalmente por internet, o si no también en alguna de nuestras bibliotecas. I'm sorry, interfaith.org. Interfaith.org. I was like, it sounds more like it could be org. Montgomery County Interfaith.org. That's Okay, it. Montgomery County Interfaith.org. Ese es el sitio web. Montgomery County Interfaith.org. Es el sitio donde está esta guía digital. Let's talk about what the faith community can do to help newcomers. Well, we have 8 steps. Tenemos 8 spelled out. pasos, 8 pasos de cómo la comunidad de fe puede colaborar. And we've already had 2 meetings. We'll have another one, I'm sure, by the fall, where we link faith leaders with the nonprofits and government officials that are dealing with these issues. Y miren qué interesante para el otoño, los meses del otoño, va a haber otro encuentro, el tercer encuentro, donde los líderes religiosos se van a reunir también con agentes gubernamentales, pero también con personal de agencias sin fines de lucro. Es una forma de entrelazar a las comunidades. And the things they can do range from political advocacy. Desde abogar políticamente las cosas que pueden hacer los líderes religiosos. Asking, for instance, President Obama to declare that immigrants from Latin South America are refugees. Por ejemplo, hacerle petición oficial al presidente Obama de que los refugiados que vienen de Centroamérica son political refugees, you said? Refugees? As refugees. Then they would que les den el have the estatus de rights and refugiados. support, yeah. And asking Governor Hogan, for instance, to be welcoming Syrian refugees. Igual, la petición al gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, de darle la bienvenida a los refugiados de Siria. So that is a component of advocacy and education. Okay. And then we have some congregations, for instance, all but adopting a Syrian family
And they're going to see to it that they can afford to live in Montgomery County and help connect them with schools and jobs and healthcare and all those things. Por ejemplo, hay algunas comunidades de fe que están adoptando familias provenientes de Siria y ayudándolos en el proceso de ajuste de cómo ingresar en el colegio, la cuestión económica, todo eso. And what kind of help, if I were to adopt a refugee family from anywhere in the world here in Montgomery County, what kind of resources do you give me to help them? Well, is there a formula? Yes. Again, we'd be partnering, you see, with the International Rescue Committee or Lutheran Social Services or the Ethiopian refugee program, taking advantage of those benefits, but they're cut off after a couple of months. Oh, I gotcha. Ok, parte de las iniciativas están los beneficios que se reciben por dos entidades en particulares. Los servicios de la comunidad luterana y también de Ethiopian, what did you say, Ethiopian? Yes, and there's a separate Ethiopian nonprofit. Una entidad separada sin fines de lucro de Etiopía que también ayuda con recursos. Los recursos generalmente se proveen por un par de meses. And it works with refugees from a variety of countries as well. Y ellos colaboran con refugiados de varios países, de cualquier variedad de países. And they're all listed in the guide. Y en esta guía están todas estas entidades que también ayudan con el factor económico. But then faith communities can also be there to welcome them, to see that they get connected with the school system, with shopping, those kinds of things. La comunidad de fe también ayuda, sirve para conectarlos a los recién llegados con los servicios que se ofrecen, ya sea a través de entidades sin fines de lucro o esto como inscribir simplemente a los niños en el colegio. De conexión, sirven de conexión. And then to afford to live in Montgomery County, there need to be some additional subsidies financially to afford the housing here. Y para vivir en el condado de Montgomery, pues obviamente hacen falta subsidios adicionales, sobre todo para darle frente a lo que es el asunto de la vivienda en nuestro condado. And faith communities is very important. They're also working with children. The Cedar Lane Unitarian Universalist Church, for instance, has after-school programs in conversational English and in homework. Hay entidades religiosas como por ejemplo la Iglesia Universal, donde ofrecen servicios después del colegio, donde los niños pueden participar para practicar el inglés hablado en lo que son clases de conversacionales para que puedan obviamente aprender el idioma más rápido. O sea que la comunidad de fe se puede involucrar de muchísimas maneras en lo que es en la colaboración de convertirse en un enlace entre las entidades sin fines de lucro, las que tienen a veces, en muchas ocasiones, la economía, las finanzas, para ayudar a todas estas personas que se van ingresando en nuestra comunidad. A message, Reverend, to, let's say, any faith leaders from the Hispanic community is listening to this show right now. A message to our faith leaders as how they can maybe duplicate some of these models are happening in other faith-based communities throughout the county. That's what I'm all about. This isn't my program. I'm here to facilitate, to coordinate, encouraging collaboration, empowering faith communities to do these kinds of things. El trabajo mío, me contesta él. Yo le preguntaba que si hay alguien que quizás es líder religioso acá en nuestro condado que está escuchando, que estuviese interesado en colaborar un poco más, sobre todo con la ayuda de la integración de las personas recién llegadas, ¿qué hacer? Ese es el trabajo específico de él, el dejar saber quizás el modelo que están siguiendo otras entidades eclesiásticas que quizás usted puede duplicar dentro de su congregación de fe. And for Latino faith communities, being foster families or parents. We had a show about that. El ser padre, but not necessarily about the children that are fleeing Central America, just foster a parent in general. Para nuestra comunidad latina, el ser padre temporal, quizás para alguien que acaba de llegar acá y que se está ajustando, es una opción.
Okay. They're most concerned with the plight of these children. You think of all they've gone through. And we know there are some families now actually wanting to learn Spanish so they can relate better to children. But for the children's sake, it'd be far better to be at home where Spanish is the first language and where they feel, welcome and part of things right from the beginning. Para muchos de estos niños y jóvenes que han llegado han sido establecidos en familias que no hablan el español, que lo están aprendiendo, pero que sería mucho mejor si ellos pudieran encontrar la bienvenida en un hogar donde se hable el idioma español. Let's talk about this, the immigration legal professionals. I know that there was a forum held, I think it was last year, where a lot of attorneys came to the executive office building and they met with the county executive, and you guys held the forum about how the legal community can help. Yes. Where are we standing on that topic right now, Reverend? There are never enough. Attorneys? Right. Okay. God bless them, those that are involved. I think, perhaps people are almost afraid. They know that there's such a need. But I'd want to assure anybody listening or watching this program to know that we'd be very glad to set boundaries where even taking just one case would make a world of difference, and it would prove to be a blessing, in my terms, not just for that person, but particularly for that attorney. Estábamos hablando ahora, este mensaje que acaba de enviar el reverendo va dirigido a la comunidad legal. Si usted es abogado o abogada, mire, hacen falta abogados y abogadas que su trabajo lo hagan de cierto modo pro bono para ayudar a muchos de estos inmigrantes que necesitan ajustar su estatus en este país. Hace unos meses atrás hubo un foro muy grande en el edificio del gobierno. I'm just giving a little bit of background on that forum, donde el ejecutivo Ike Legan se reunió con abogados, muchísimos abogados de diferentes nacionalidades que están colaborando, pero nunca es suficiente. Nos estaba diciendo el reverendo Caseman la necesidad de que se incorporen más abogados, sobre todo si son bilingües, si hablan el idioma español, y que a la misma vez esto es una bendición, no solamente para la persona que usted va a ayudar, sino también para ustedes como abogados. Phone number, is there a phone number, Reverend, that you would like to give here on the show today for people to call? Yours? Yours To truly? risk, yes. I'm seldom in my office, so it's my cell. Do not worry. That's the number I give out on the air. I've been giving my cell number on the 240, no, I'm not. Everybody's warning me. forever. No, I've been no. giving my phone number on the air forever. Trust me. This is my calling in life. So 240-447-1715. Ok. Si usted está escuchando el programa ahorita y quizás pertenece a alguna congregación y le ha llegado este mensaje por parte de nuestro líder comunitario acá en el condado de Montgomery, quien es el enlace con la comunidad de fe, y quiere dejarle saber quizás al pastor, al cura de su iglesia, a algún sacerdote, a alguien, algún reverendo, que puedan colaborar de alguna manera con integrar a las personas recién llegadas. Quizás hay personas recién llegadas dentro de su propia comunidad de fe. Acá el reverendo Caseman ha sido súper amable en darnos y compartir con ustedes el teléfono celular directo de él. Ese número telefónico, Patricia, escríbelo por si acaso alguien llama, es el 240-447-1715. 240-447-1715. ¿Por qué el número de teléfono de él? Porque verdaderamente hay otras comunidades de fe donde están súper organizadas, están trabajando con el sector público, están trabajando con entidades sin fines de lucro para colaborar y ayudar a familias y a individuos recién llegados a integrarse en nuestro condado. Esta es una buena oportunidad para que nuestra comunidad de fe hispanoparlante pueda quizás duplicar este tipo de concepto. El teléfono del reverendo. Here goes your phone number once more. Okay. 240-447-1715. All right, let's talk about donations of goods, the collection. Tell us about that. The faith community has always been about collecting and delivering food. Many of our faith, and in fact, this is something that's expanding as I'm bringing faith communities together to learn from each other. A number of them have food pantries, but we're now broadening
the cooperation with nonprofits, and we are in a position now of having enough food to get out to refugee families. If you're just getting started with this, talk to me and I'll get you in touch. It'll probably be MANA. Or another one of the nonprofits that have offices and food pantries throughout the county that can provide food. Ok, miren esto que interesante, lo que es la donación de alimentos, de comida, uno de los servicios que también se ofrecen es, hay muchas iglesias que ya tienen creados sus bancos alimenticios, sus bancos de comida, y así pues ayudan a alimentar a estas personas recién llegadas, a darle comida, alimentos. Parte de la labor que se realiza a través de la Oficina de Relaciones Comunitarias con la Comunidad de Fe es precisamente esto, entrelazar a las iglesias, las congregaciones con los bancos de comida para que ustedes puedan alimentar a la gente que les llega a su congregación. O sea, que hay múltiples recursos, hay muchísimas conexiones, pero tienen que saber dónde buscarla. ¿Y dónde mejor que el reverendo Casement? 240-447-1715. So faith leaders could get in touch with me if they want to either be collecting food and delivering it, or if they want to develop their own food pantry. Exactly. I'd be very glad to get them connected to do that. Los líderes eclesiásticos, aquí está el mensaje, es ya sea que ustedes quieren recolectar comida y donarla o quieran comenzar a crear su propio banco de alimentos, esta es otra opción. Llámele directamente a él. We have 3 minutes left. You want to talk about the upcoming trip to Ethiopia? Oh, thank you, yes. In the fall. Come on, we only have 3 minutes left. September 22nd through October the 2nd, we're going to have a faith delegation going together with our county executive. We're going to have faith leaders from the Muslim, Jewish, and Christian faiths. The history, if you want to know anything about any of these faith traditions going back centuries, you find it there in Ethiopia, where they've been getting along quite well, thank you, on through the centuries. Muhammad, peace be unto him, sent a delegation, like in the 14th century. Okay, let me go ahead. That never left. Okay. Déjeme traducir esto. En los meses del otoño, el 22 de septiembre, una delegación de líderes religiosos, incluyendo cristianos, musulmanes y hebreos, van a estar viajando a Etiopía. La delegación va a estar encabezada por el ejecutivo Ike Leggett y van a viajar a Etiopía en particular porque es uno de los sitios donde todo este tipo de religiones pues se han conllevado durante los siglos. Anybody can go? Anybody who might be interested? And you got to pay your own way, okay? Yes. Oh, Okay. but the rates are far less. I saw the price and it's really good. Right. And this is far better than any travel tour for tourists. This is going to be indigenously based and connected. We're going a day early, for instance, to meet with peacemakers in Addis Ababa. We'll go on there to heritage sites. Okay. We're going to be Van a ir a lugares históricos de herencia, van a llegar un día antes para reunirse. You were meeting with a day before with? Who did you say you're meeting with a day before? That you're gonna Peacemakers. Con delegados de la paz también. O sea que es un viaje que va a estar muy interesante porque tiene que ver, obviamente, con religión, pero las religiones, no solamente una. We're going with computers for schools. Equipment for hospitals. Van a llevar computadores a los colegios, también van a llevar donaciones, equipos para los hospitales, kind of what was done with Morazán, right? Exactly. Más o menos similar lo que Similar. se hizo con Morazán, pero esta es una delegación de líderes religiosos en particular. Si usted está interesado, just call you directly, right? Right. Okay. And in Gondar, our sister city, we'll be celebrating the second national, there are just 2 major festivals. This is one of those. Oh, look at that. For 3 days. Ajá. Hay un hermanamiento de ciudades con Aganda, que es una ciudad en Etiopía, y ahí va a haber una gran fiesta, una gran celebración. Tienen 2 festivales grandes durante el año y el que es relacionado con el condado de Montgomery es uno de ellos. Así que les invitamos, si quizás usted es un líder religioso acá en nuestro condado y está interesado en explorar y tener más conexión directa con los líderes eclesiásticos de nuestra comunidad, obviamente, esta es una buena oportunidad. Thank you, Reverend, for being here. I'm going to give you your phone number one more time, and you let me know how many people called you. Gracias al reverendo Casement por visitarnos hoy. Su número de teléfono de celular directo es el 240-447-1715.
447-1715. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes. Thank you. Oh, pleasure. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora. No están nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti.